se llama Acuerdo de Paz. Es un intento de explicar el origen de las lluvias este 18 de septiembre de 2018. Es una carta dirigida al señor presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera. Dice así. Tenga buenos días, presidente. Vengo a hablarle de algo muy urgente. Vino usted a traer un nuevo acuerdo, pero sepa que hay uno hace tiempo. Por eso le escribo con paciencia, para que usted y Chile me comprendan. Lo que aquí sucede es algo extraño, escondido ya por muchos años. Dicen que la gente de la tierra era belicosa y de guerra, pero le digo que eso es mentira. Solo ocultan que se defendía. Hoy por hoy la prensa publica que el mapuche es un terrorista. Veamos qué pasó en esta cuestión. Hay que encontrarle una solución. Sepa usted que la gente de la tierra es gente de paz y no de guerra. Pero si acumula indignación, se hará respetar digna nación. Restaurar la paz ella buscaba, respetando siempre la palabra. Construía todo en el ejemplo, su alma era su único templo. Vivieron así varios milenios, juntos como hermanos existiendo. Pero aquí comienza su martirio. España expulsa a los ladinos. Y un mal día llegan desde lejos, robo y codicia corrompiendo. La ambición del oro y la mentira vienen destruyendo toda vida. La gente le da dura batalla y en 30 años logra mundial fama. Varios siglos mantuvo la guerra, un temblor que sacudió la tierra. Toda familia se alzó en la lucha, un solo clamor el que se escucha. Es lograr la paz el objetivo, ya después todos a sus cultivos. Muchas veces se fija frontera, pero el invasor no la respeta. Se arma otra vez toda la tierra, nuevamente todos a la guerra. Y a puro Coligüe y Mazazo exigen respeto y se abren paso. "28 veces firmó paz, pero el español fue muy rapaz. Alzaron la tierra hasta las nubes, siempre a Coligüe y Mazazo exigió frontera y buen trato. Luego Chile quiso independencia, necesitó ayuda con urgencia. El mapuche ahí prestó su brazo, San Martín y O'Higgins en abrazo. 1818 el año, 2 siglos exactos han pasado, y las 3 naciones soberanas se llamaron para siempre hermanas. Luego Chile y el pueblo mapuche sellan pacto que aún los une. Pero hoy la prensa ni menciona esta relación que está en la historia. Por eso el 18 fue aguado
de tanto que la tierra ha llorado. En Tapihue se firmó un tratado que es de paz y de libre mercado. Se redactó una ley que rija y la frontera ahí también se fija. Al sur del Biobío está la tierra, se acabó ya por fin esta guerra. Se firmó un solemne tratado entre Mapuche y el chileno Estado. Se sellaron juntos los destinos, se trazaron juntos los caminos. Inderogable e imprescriptible es la ley que se firmó en Tapihue. El mapuche es libre y soberano, es compadre, amigo y buen aliado. 6 décadas dura la paz, con pleno intercambio comercial. Pero en Europa, ya lo veremos, comienza el mal que sufriremos. Guerras, muertes y persecuciones en Europa, en todas las naciones. Más pogromos, sangre y traslados. Inmigrantes hay por todos lados. Llegan barcos con su cargamento. Mucha gente que se está muriendo. Inmigrantes, mosto y milicia. Todo viene junto a la codicia. En Santiago se contó un cuento para movilizar los regimientos. Un salvaje indio es un ebrio, hay que dominarlos por soberbios. Llegan como hordas asesinas, escondiendo toda la verdad. Sus conflictos en Chile fulminan, en guerra civil la libertad. Leyes laicas van ganando tierra, dictadura pa' correr frontera. Manuel Montt es como Pinochet, robó todo y luego se fue. Hoy la historia casi lo ha olvidado, pero vengo aquí a recordarlo, que en su mando comenzó una era, genocidio, traición y no guerra. El tratado de paz de Tapihue fue ocultado y ya nadie lo exige. Monbarasí, Pérez, Rosales, en la historia sean criminales. Crean leyes que son injusticia, motivados solo por codicia. ¿Habla usted a hacer un nuevo acuerdo? Pero solo podrán imponerlo. Ya 200 años han pasado que se habló de paz entre estados. La paz fue traída ya a esta tierra por hombres de gran inteligencia. Por eso, excelencia, yo le digo que preste atención a lo que pido. La de Tapihue es ley inderogable, tampoco prescribe en el tiempo. Por eso le informo el sentimiento para que usted haga lo correcto. Chile acá no tiene arte ni parte, ni un juzgado ni un tribunal vale. No valen impuestos ni casamientos, jueces, intendentes ni regimientos. Y el Estado de Chile hoy no mira que su ley por acá no se aplica. Roban, mienten y se enriquecen mientras puedan los terratenientes. Hacen montajes y encarcelamientos porque no hay Estado de Derecho. Violentan niños todos los días, demonios en traje de policía.
que ganan los patriotas fue olvidado al sur desde ese día. Por eso el cielo tanto llora, es la paz de Tapigüe la que añora. Devuelva ahora usted el equilibrio y su nombre se hará inmortal. Como son Lautaro y Galvarino, como Higgins y Caupolicán. Lo que aquí aplica es el derecho y lo de Tapigüe es el correcto. Como tratado no es definitivo, pero sobre él hay que trabajar. O'Higgins y Freire están de acuerdo, esconderlo y no reconocerlo es perpetuar genocidio y saqueo. Por eso le digo con respeto que su nombre salve en todo esto. Un nuevo acuerdo aquí no aplica, solo es mantener las injusticias. Basta ya de abusos y promesas, ponga aquí corazón y cabeza. A muchos ya han asesinado, mas su lucha ahora es inmortal. Por eso le digo, su excelencia, solo Tapigüe le traerá honor. En derecho otro acuerdo es error que usted mismo puede constatar. Ya se ha sentado jurisprudencia de que acá Chile no tiene ciencia. Lincoqueo da dura pelea, aunque allá la prensa ni lo vea. Sus escritos son filosa arma, su argumento es como una espada. En el mundo todos ya lo miran, su nombre a Lautaro le da vida. Se formó abogado y lo aprovecha, liberando en tribunales la tierra. Es humilde y aunque va cojeando, el suyo sí que es bastón de mando. Él enseña el derecho indiano y el parlamento a respetarlos. Le exige a Chile que lo lea en la ONU ante su asamblea. Pide que se incorpore este tratado que con gran respeto fue firmado. Por eso, excelencia, yo le digo, detenga usted el genocidio. En los 7 años que nos quedan, levante Tapigüe como emblema, que 200 años no son broma, y por algo el cielo tanto llora. El mundo verá que usted es digno de cargo, respeto y cariño. Ruego usted tenga esto presente al buscar acuerdo entre la gente. Con respeto ahora me despido, dejando al futuro por testigo que Tapigüe está en los corazones y que en buenas razones se lo he dicho. Espero que tenga buena salud y que una buena estrella lo ilumine. Muchas gracias.